Avisos del más allá. Se han registrado incontables casos de difuntos que regresan del más allá para ayudar a sus familiares en momentos críticos. La única explicación posible de estos fenómenos es que quizá algunos fallecidos, tal vez animados por sus afectos, son incapaces de desprenderse de sus lazos terrenales, estableciéndose entonces casos espectaculares de comunicación con los vivos. En esta ocasión incluimos el caso de una mujer que recibió un mensaje del más allá. Se trata de un relato verdaderamente extraordinario e insólito. Sin embargo, estamos seguros de que no será el primero con estas características que llega a sus oídos. La protagonista no desea que aparezca su nombre, así que la llamaremos María. Ella afirma que esta es la primera experiencia de esta clase que ha tenido y que no es afecta a los relatos de fantasmas ni a nada por el estilo. Este es un relato. Yo no soy de la Ciudad de México, pero vivo aquí desde hace algunos años. Llegué desde mi pueblo porque quería trabajar y allá no encontraba empleo. Me instalé en una pequeña habitación de una casa, cuya dueña había enviudado recientemente. Esta señora vivía sola y yo era su única huésped. El primer día que pasé ahí todo transcurrió con total normalidad. Deshice mis maletas y me acomodé en el cuarto que me había señalado la viuda, que por cierto estaba junto al de ella. Por lo que pude observar, aquella mujer había querido muchísimo a su marido y adoraba su recuerdo. No dejaba de pensar en él ni un solo momento. Todo el tiempo me hablaba de él. Su marido había sido médico y siempre había estado pendiente de ella, pues desde muy pequeña había sido muy enfermiza. Aquella primera noche me retiré muy temprano a dormir, pues estaba agotada por el viaje y por el ajetreo del día. Durante la noche me desperté y me sorprendí mucho, pues normalmente dormía de un tirón y nunca había sufrido insomnio. Miré la hora. Las 4 de la madrugada. Cuando ya estaba conciliando el sueño nuevamente, escuché un ruido y comprobé que la puerta de mi cuarto se había abierto. Me asusté mucho y miré fijamente a la puerta, pero no entró nadie. Pensé que se trataba de mi imaginación e intenté dormirme otra vez. Pero la puerta volvió a abrirse a pesar de que no me había levantado a cerrarla. Esta vez entró un señor de cabello canoso, me hizo señas de que lo siguiera y salió de la recámara. En ese momento me desperté y comprobé que había estado soñando. La puerta estaba cerrada. Me quedé dormida y nuevamente me despertó el ruido de la puerta al abrirse. Entró el mismo señor y sin decir una sola palabra me zarandeó para despertarme. Sentí claramente su contacto. Su forma de actuar era muy extraña y sus modales un poco bruscos. Pero en ningún momento sentí miedo, más bien experimentaba una extraña sensación de urgencia. De pronto me di cuenta que estaba ocurriendo algo muy grave. Me levanté y vi el reloj, las 4 de la madrugada. Existía en aquello algo absurdo, pero en aquel momento lo ignoré, como también hice con la desaparición de aquel misterioso hombre. Salí al pasillo y fui hasta la habitación de la señora. Llamé a su puerta y no me contestó. Pegué la cabeza en su puerta, pues estaba preocupada, y entonces escuché un extraño gemido. Abrí la puerta y encontré a la pobre mujer en un estado lamentable. Su cara estaba muy roja, casi morada. Se sujetaba el cuello con ambas manos y sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Como buenamente pudo, me indicó que le diese una medicina que yo le administré rápidamente. Inmediatamente después llamé a una ambulancia, pero cuando llegó, lo peor ya había pasado. La señora respiraba normalmente y estaba más tranquila. El médico que llegó me dijo que mi intervención le había salvado la vida a la señora, pues en el estado en que se encontraba no se hubiera podido levantar y tomar el medicamento. Cuando se fueron, me quedé con ella para cuidarla. No quería comentar lo que me había sucedido y lo que me había obligado a levantarme, pues estaba convencida de que se había tratado de un sueño. Mientras platicaba con la señora, recorrí con la vista su habitación
y no pude reprimir un grito cuando mis ojos se posaron en una fotografía. Aquel era el hombre que me había despertado esa noche. Entonces le conté a la señora mi sueño, y ella me dijo que el hombre de la foto era su difunto marido. Me cuida incluso después de muerto, ella me dijo. Sueño o realidad, María salvó la vida de aquella mujer. ¿Quién no ha rezado alguna vez a su ángel de la guarda? Es posible que estos ángeles existan, y más aún, es posible que sean de la misma familia. Solo así se explica que María hubiera recibido un mensaje tan directo de una persona que había fallecido. Y para ese suceso tuviera características realmente insólitas, fue preciso que la protagonista llegara en el momento oportuno a alojarse en la casa de una viuda enferma. ¿Qué habría pasado si María no hubiera estado aquella noche en esa casa? Es posible que el hombre de cabello blanco, que desde el más allá velaba por la salud de su esposa, se hubiera valido de cualquier otra fórmula. No lo sabremos. El espíritu del soldado. En muchas ocasiones había escuchado la historia de un soldado que deambulaba por la carretera que lleva de Veracruz a Cardel. Algunos transportistas afirmaban que por las noches habían podido ver a un militar que caminaba por la orilla de la carretera con una linterna en la mano. Sin embargo, era extraño porque estaba en medio de la nada, donde solo había plantaciones de caña. Además, al detener su vehículo para hablar con él, nunca lo encontraban y decían que la silueta se perdía en los límites de un río. Movida por la curiosidad que nos caracterizaba a todos durante la juventud, conseguí que mi maestro y otras 2 personas me acompañaran a ese río, pues quería hacer contacto y ayudar para que el espíritu dejara de penar. Pero entonces no sabía del error que cometía, y jamás me imaginé lo que me esperaba. Llegamos al sitio indicado una tarde y alistamos todo lo necesario para pasar ahí la noche. Llevábamos lámparas de baterías, quinqués, casa de campaña, cobijas y alimentos. Muchos lugareños se sorprendieron al enterarse de que nos quedaríamos ahí toda la noche, pues estaban convencidos de que el lugar se encontraba hechizado y relataban historias acerca de las personas que pasaban por ahí de noche, las cuales se volvían locas o terminaban ahogadas en el río. No hicimos caso y nos dispusimos para celebrar una sesión espiritista. Justo a las 12 de la noche, sin embargo, no habían dado las 10 cuando empezamos a oír lamentos, gritos de dolor, galope de caballos y muchos otros ruidos extraños que no podíamos ubicar de dónde provenían. De repente pudimos ver varios espectros de mujeres que parecían lavar ropa al otro lado del río, y finalmente hizo su aparición el soldado, como si flotara sobre el agua, dirigiéndose hacia un puente cercano a donde nos encontrábamos. Empezamos a rezar y a lanzar algunos hechizos de protección para que esas almas condenadas no nos atormentaran más, pues su energía era tan densa que incluso costaba trabajo respirar. En algún momento las lámparas empezaron a parpadear y terminaron por apagarse. Solo nos iluminaba la luz de un par de quinqués que nos ayudaron para guiarnos hasta donde se encontraba un enorme garrafón con agua bendita que habíamos preparado para la ocasión. Mi maestro la regó haciendo un círculo a nuestro alrededor. Además, con el petróleo que teníamos a la mano, formó un círculo de unos 20 metros. Lo encendió y todos nos colocamos en medio. Nos rociamos con agua bendita y tratamos de avivar el fuego con algunas ramas y hojarasca que teníamos a la mano. Ahora nos encontrábamos luchando por conservar la cordura y defendernos de esos espíritus que nos atormentaban con sus lamentos en su ir y venir sobre las aguas del río. La experiencia se tornaba tan fuerte que en cierto momento perdí la conciencia y me quedé dormido. Creo que a todos los demás les pasó lo mismo.
A la mañana siguiente, cuando despertamos, pudimos ver que a nuestro alrededor había muchas huellas, pero ninguna traspasaba el círculo que habíamos hecho con el petróleo y que habíamos reforzado con agua bendita. En ese momento comprendí que debemos aceptar cuando un fenómeno está más allá de nuestras manos, ya que no podemos tomar a la ligera el encuentro con los muertos. Mi maestro regresó en otras 2 ocasiones acompañado de brujos de la zona. Entre todos realizamos un ritual de luz para ayudar a esas almas a encontrar su descanso eterno. Sin embargo, se dieron cuenta de que aunque muchas trascendían, había otras que no podían abandonar este plano. Estas ánimas en pena habían pertenecido a varias mujeres y un soldado que fueron acribillados por la espalda cuando nadaban en el río y tuvieron la mala suerte de quedar en el camino de unos forajidos. En esta ceremonia los brujos y mi maestro se enteraron de que las mujeres habían sido ultrajadas, atormentadas y finalmente asesinadas a machetazos. El soldado intentó defenderlas, pero los forajidos lo obligaron a ver la escena, para finalmente acabar con su vida, matándolo, con el golpe de una gran piedra en la cabeza. Nada se pudo hacer para ayudarlo a encontrar el camino hacia el más allá, y se dice que seguirá en ese río por toda la eternidad, pues tiene una enorme sed de venganza hacia los bandidos que truncaron su destino. Este fue el penúltimo correo electrónico que hace 2 años recibió Azucena García de su exnovio Brian. He derramado muchas lágrimas por ti. Había escrito Brian como asunto a las 11:24 p.m. del 1 de abril. Tiene años que no había llorado tanto, ¿me comprendes? ¿Comprendes lo que significa para mí creer que había hallado a alguien que parecía interesarse por mí? Pero discúlpame. Esto no tiene por qué importarte. Perdóname por atreverme a escribirte. Siento que hablo al vacío. Siempre encuentro los peros. ¿Para qué hablar de mis necesidades? ¿A quién le interesan? No le interesaron ni a mi madre, ni a mi padre, ni a ninguno de mis compañeros o compañeras de la escuela. ¿Soy invisible o transparente? Pero eso qué importa. Vaya a morirme de todos modos. Y cuánto lo anhelo. Pues a mucha gente he suplicado su compañía casi de rodillas y se han burlado de mí o me han ignorado olímpicamente, como tú lo has hecho ahora. Dijiste que me querías solo como amigo y eso no puedo soportarlo, por eso me vaya. Pero a ti, ¿qué puede importarte? Después Azucena no supo qué pasó con Brian, hasta que recibió una llamada de la hermana diciéndole que había encontrado su teléfono en la agenda del chico. ¿Pero qué pasó con él? ¿Cómo se encuentra? Se quitó la vida colgándose de un clavo en la pared de su departamento. Lo supimos días después de que se quitó la vida, pues los vecinos percibieron el olor a descomposición. Tras compartir el llanto con la muchacha, Azucena se sintió obligada a hacer una pregunta personal. ¿Y dejó algo para mí? Sí. Te voy a leer el recado que dejó en un papelito. Azucena, no te preocupes, voy a estar bien, pero donde quiera que esté, no voy a dejar de escribirte, pues nuestros intercambios de mensajes iluminaron mi vida cuando más infeliz me llegué a sentir. Tras despedirse, Azucena encendió la computadora para escribir en su diario electrónico sus emociones, luego de recibir aquella noticia. Se mantuvo en eso ocupada casi 1 hora, siempre con los pañuelos faciales a la mano, pues de tiempo en tiempo le acometían ataques de llanto. De pronto sonó el tono que le avisaba que tenía un nuevo mensaje en su buzón. No pudo creerlo. En la esquina inferior derecha de la pantalla de su computadora, una etiqueta le decía que el email era de Brian Olmos. ¡Dios mío! ¿Cómo? Mientras exploraba a la velocidad de la luz todas las explicaciones posibles de aquel hecho, con mano temblorosa dirigió el cursor a esa etiqueta y abrió su cuenta de correo. Mientras esperaba que le mostraran el mensaje, la joven se preguntaba si no le había gastado una broma a la chica que le habló, en contubernio con Brian, que de algún modo u otro trataba de fastidiarla por haber cortado la relación con él.
El mensaje, supuestamente del exnovio, decía lo siguiente: creí que iba a encontrar la paz, pero no es cierto. Los demonios se han apoderado de mi alma y estoy con otros suicidas en un valle de sombras y de dolor. Reza por mi alma. Ay, quiero salir de aquí. Por favor, ayúdame. Azucena, indignada ante lo que en efecto parecía ser una broma de mal gusto, marcó el mensaje como spam y lo borró de su computadora. Luego, furiosa, marcó al número que se había registrado en su teléfono durante la llamada con la supuesta hermana de Brian. «Óyeme», dijo en cuanto escuchó el bueno del otro lado de la línea, pero decidió tranquilizarse para aclarar mejor las cosas, así que suavizó la voz. «Escúchame, amiga». «Sí, bueno, ¿quién llama?» «Ah, perdón, soy Azucena. Esta tarde hablamos sobre... Ay, sí, discúlpame. Mira, quiero saber si alguien me está mandando mensajes de mal gusto desde la cuenta de tu hermano. Por cierto, él no andará por ahí y los dos... perdona, pero creo que los dos están riendo a mis costillas». «Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Crees que yo podría bromear con eso? Por si tienes alguna duda, consulta el periódico de hace una semana. ¿Y quieres que te diga dónde lo enterramos?» «Bueno, pero si no eres tú, ¿quién me está mandando mensajes desde su cuenta?» «Nadie de la familia conoce sus contraseñas. Seguro tenía varias, pues se pasaba todo el tiempo en internet. Y él no tenía amigos, lo sabes, y ni siquiera con nosotros platicaba de sus cosas. ¿Quién podría mandarte mensajes desde su buzón? Oye, ya me está entrando miedo. ¿O serás tú la que quiere burlarse de mí?» No, ¿cómo crees? Oye, perdóname, pero, ¿qué dicen los mensajes que ha recibido? En realidad solo ha sido uno. Y le platicó el contenido. Esa noche, tras comprobar por internet el deceso del joven, apareció en algunos diarios amarillistas de hacía 8 días. Azucena decidió bloquear manualmente la cuenta de correo de Brian en el menú Opciones. Cabe mencionar que todo el tiempo que estuvo ante su computadora encendida, las manos no dejaron de temblarle ni de sudarle, y por ello a cada rato se equivocaba al escribir o hacer clic. Al fin, pudo poner la cuenta de Brian entre los correos no deseados, y rogó a Dios que desde el más allá no pudieran desbloquearla. Luego pagó varias misas por el eterno descanso de Brian, y gracias a Dios, hasta ahora, no ha vuelto a recibir ni un solo mensaje desde la dimensión del más allá.